país que cuenta de sobra con los recursos para poder tener una gobernabilidad muchísimo más estable. Un país rico, ¿verdad? Un país rico en muchas cosas y sin embargo, pues en mi concepto somos un Estado fallido. Pues obviamente tu explicación es muy válida, muy científica, pero digamos que estamos bordeando todo el tiempo y al borde del abismo. Ahora, el 30 de noviembre pues va a pasar algo. O no aprueban el presupuesto de nuevo y sigue vigente el anterior, que ya sería su segundo año, o aprueban un nuevo instrumento político, básicamente, aunque tenemos que conceder que hay política que debe influir. Pero aquí todo es basado, por ejemplo, se dice que el presupuesto ya tienen aprobado subirle 500 millones o algo al Congreso para sus gastos, ¿verdad? Pero tú sabes muy bien de que en este momento hay pactos colectivos pendientes de cumplir, porque se firmaron, pero nunca vieron de dónde iba a salir la fuente de financiamiento. Tenemos también una recaudación tributaria que aquí desafortunadamente se usa mucha mentira, ¿verdad, Eduardo? En el sentido de que la recaudación tributaria ha subido. Lo que pasa es que no ha llegado a las metas que se pusieron, porque siempre se señaló que eran metas inalcanzables. Entonces se echa el peso de la culpa a esa masa, digamos, que lleva toda la carga porque no paga impuestos. Y no es cierto, el impuesto sobre la renta ha subido 22.3%, el IVA en parte ha bajado por exportaciones menores, por tratados de libre comercio que toman vigencia, pero al final de todo resultará un instrumento que prácticamente no va a representar las necesidades del pueblo de Guatemala ni las va a cumplir. A eso se suma algo que tú mencionas muy bien, que entra una gran cantidad de dinero de todas maneras, aunque se diga que es insuficiente, pero que cuando sale en el otro lado, y por eso trajimos acá esta regadera, pues que lo refleja muy bien, en el cual tú ves que el agua entra, salen unos churritos por el otro lado, pero desafortunadamente un agujero negro que se llama corrupción, se queda en el camino una tremenda cantidad. ¿Cómo puede el guatemalteco tener confianza, el ciudadano medio que tú describes, tener confianza si en el camino se va quedando tanto dinero? Sí, yo pienso que el principal problema de esto es una marcada tendencia a financiar esos presupuestos a pesar de que lo que señalabas es verdad, que la recaudación ha ido creciendo a lo largo de los últimos 5 o 6 años, indiscutiblemente. A pesar de eso, la tendencia a financiar los presupuestos con todavía más deuda es un problema de enfoque esencial. En otras palabras, al plantearle a la ciudadanía, al plantearle a la población económicamente activa, que estos presupuestos abultados, y quiero decir con esto que no son adecuados a las capacidades de los órganos del Estado para verdaderamente incidir en el desarrollo del país, precisamente por esas disfuncionalidades. Al plantearle a la ciudadanía presupuestos que cada vez se financian más con deuda pública interna y externa, lo que se le está transmitiendo es el siguiente mensaje. A pesar de que ustedes hayan perdido credibilidad en el sistema, nosotros vamos de todos modos a encontrar medios para gastar más y que si no quiere usted pagar por eso ahora, pues lo pague después. Porque esa deuda pública se pagará algún día con tributos, de todas maneras. Entonces hay unos incentivos muy poderosos para cada uno de los gobiernos de turno de gastar todo lo que puedan hoy, porque las consecuencias de ese gasto abultado, que es esta regadera en el sentido de que no se concentra en las cosas que verdaderamente interesan al desarrollo del Estado, ese gasto abultado se gasta hoy, pero las consecuencias de hacerlo no las enfrentarán los gestores que están ejecutando ese gasto hoy. Y entonces,
Los incentivos son poderosísimos porque ahí está el proyecto político de cada uno de los partidos que se encuentran en el ejercicio del poder, y el problema es que le transmiten el mensaje, como decía, al ciudadano: mire, para nosotros lo más importante es nuestro proyecto político. ¿Y a qué responde el proyecto de presupuesto que estamos planteando? Responde a ese proyecto político. El desarrollo del Estado, un ambiente económico estable y creíble para que usted invierta más, para que usted desarrolle mayores actividades económicas, eso realmente, si se logra, qué bueno, y si no, pues mala suerte. Y usted sabe que sufrague el presupuesto. Y si no lo quiere sufragar hoy, con impuestos hoy, pues lo que haremos es contraer más deuda. Claro. Tarde o temprano lo va a sufragar. Ese es un mensaje que creo yo es sumamente peligroso, porque lo que el ciudadano entonces hace es decir: ah, bueno, usted cree que me puede imponer sus preferencias y su proyecto político y que yo me las tengo que tragar, sea como sea, pues le cuento que no, que me puedo salir a la informalidad económica, que puedo dejar de invertir, que puedo llevar mis capitales a 20,000 opciones en la economía global y, por lo tanto, usted con lo que se va a encontrar es con una población económicamente activa cada vez más chica en la formalidad. Entonces, ese posicionamiento digamos, del sector político versus su ciudadanía es una lógica de interactuación que nos lleva a la frontera del Estado fallido. Claro. Ahora, por ejemplo, digamos, cuando tú mencionabas en un momento al principio, decías, viene el gobierno y le propone, pues el Ejecutivo propone su proyecto de presupuesto y le propone al pueblo. Obviamente somos una democracia, una república con un sistema representativo. Entonces el pueblo directamente no tiene, sino que a través de sus representantes, que son los señores miembros del Congreso, quienes en su mayoría le han fallado a sus electores. Claro que como en todo habrá excepciones, pero en general ellos no responden verdaderamente a las necesidades del pueblo, Eduardo, porque ellos son políticos, siempre dicen, miren, para mis obras allá en mi distrito, para mí aquí, para mí allá, y de ahí sale que suben 500 millones o algo más en el presupuesto del Congreso. Y yo creo que ahí tenemos una falla bien significativa en nuestro sistema democrático republicano, en el sentido de que nuestros representantes le están fallando al pueblo. Yo en algún momento te decía funcionarios ricos y pueblo pobre, porque ahí que solo vemos pasar en los aviones, lo vemos pasar en los yates, lo vemos pasar en sus grandes mansiones, que muchos de ellos, lo sabemos y lo sabe todo el pueblo de Guatemala que los conoce, entraron sin recursos económicos para el tipo de vida que están llevando. Pero ¿qué puede hacer verdaderamente el ciudadano, Eduardo? Porque si te das cuenta, el único momento en el cual el ciudadano es atraído, es cortejado por los políticos, es cuando va a haber una campaña. Pero una vez que están en esas posiciones se les olvida. Entonces verdaderamente una propuesta al pueblo no hay. Hay una propuesta a unos representantes que cada vez están, ellos sí están fallidos totalmente, ¿verdad? Ellos sí le han fallado totalmente al pueblo. Surge el camino hacia la economía informal, pero los organismos de recaudación del Estado buscan apretar a quien, no quien se las debe, sino que quien se las paga, y entonces también se da un tipo de cierto terrorismo también fiscal que aún desestimula más la inversión. Sí, lo que ocurre es que en estas desigualdades a las que hacías alusión al principio, en mi opinión, se presenta otra muy importante y que los líderes y los estrategas de los partidos políticos, como es lógico, han estudiado, comprendido y manejado muy bien, y es la siguiente: enfocar los presupuestos públicos y la gestión estatal a obtener el caudal de votos y el caudal de sustento electoral de ese votante cuyo análisis es relativamente superficial. Y entonces ahí me refiero a que cuando echamos una mirada a los presupuestos del Estado de Guatemala, nos encontramos con los 1000 chorritos de la regadera. ¿Por qué?
Porque aunque la mitad de ese polideportivo, aunque la mitad de ese puente, aunque la mitad de ese camino cantonal o lo que fuera, se quedaran en ineficiencias y en corruptelas, de todos modos esto genera un apoyo en términos de caudal electoral.